Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente sea nuevo para algunas personas, prácticamente nuevo para todos, que probablemente un día fuimos a la tienda y de pronto nuestro producto favorito lo encontramos con que tenía estos nuevos sellos, dibujos en su portada, en la parte de enfrente, y no sabíamos muy bien de dónde venían, ni por qué, ni a qué vienen, ¿no? Justamente vamos a hablar de ello. Es el nuevo etiquetado frontal de los alimentos y vamos a ver para qué nos va a servir sobre todo. Como dato general, tenemos que entre el 58 y el 85% de nuestras niñas, niños y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos. Estos azúcares añadidos se refieren sobre todo a los productos industrializados o alimentos procesados. Entre el 67 y el 92% tiene un exceso de consumo en las grasas saturadas. Esto de acuerdo a parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo va para las calorías. Alrededor del 40% de la ingesta de calorías de preescolares proviene, nos comentan, de dichos productos procesados o alimentos industrializados, mientras que para los adolescentes es el 35% y para los adultos el 26%. Entonces vemos que estos alimentos procesados, industrializados, tienen un gran efecto, una gran influencia en lo que son los hábitos de consumo de la población en general. Entonces es por eso muy importante tratar de regular su consumo, puesto que estos productos muchas veces no son del todo saludables. Entonces hay que encontrar una manera de que la población sepa lo que está consumiendo y también pueda hacer y tomar mejores decisiones en cuanto a ello. Según la Organización Panamericana de la Salud, el etiquetado frontal es un paso urgente para transformar el sistema alimentario y enfrentar la obesidad y el sobrepeso que presenta nuestro país. Aquí ya los podemos ver de mejor manera en la imagen, ¿no? Los sellos son 5 sellos de manera octagonal y aparte los sellos de advertencia de cafeína y edulcorantes, ¿no? Seguramente ya los habrán visto en algún producto de su preferencia. Y bueno, ahorita vamos a ver para qué nos sirven, qué significan. ¿Por qué es importante, ¿no?, el saber leer estas etiquetas que nos están poniendo ahora? Bueno, nos ayuda a elegir la mejor opción entre alimentos, ¿no? A lo mejor entre el mismo tipo de alimentos, a lo mejor, por ejemplo, unas galletas. Alguna de esas galletas a lo mejor va a contener 3, 4 de estos sellos de advertencia y a lo mejor otra galleta, otro paquete de galletas va a tener solo 1 o 2. Entonces, si nos están advirtiendo de ingredientes que nos van a perjudicar a la salud, bueno, pues entonces a lo mejor podemos optar por el que solo tiene 1 o 2 ingredientes perjudiciales en vez del que tiene 3 o 4, ¿no? Entonces nos ayuda con eso a conocer de mejor manera las características nutricias de los alimentos. De igual manera, se debe de incluir dentro de este etiquetado lo que es la fecha de elaboración y su caducidad. En sí, saber cuándo se va o no echar a perder un producto. Nos dice los ingredientes que contiene y, bueno, como hablamos al principio, esta nos ayuda a esta comparación de productos para hacer la mejor elección. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los sellos que van a tener estos alimentos y qué conlleva que traiga estos sellos? Bueno, el primer sello, el que dice exceso de calorías, puede conllevar a que el producto nos ayude o nos esté dando pie a generar enfermedades cardiovasculares, triglicéridos o colesterol alto, diabetes, hipertensión o presión alta y obesidad. El producto que tenga el sello de exceso de azúcares nos puede conducir a la aparición de igualmente diabetes, obesidad. Vemos ahí que se añade cáncer, hígado graso, caries dentales y de igual manera enfermedades cardiovasculares. En cambio, el producto que tenga la leyenda de exceso de sodio, su alto consumo nos podrá
llevar a la aparición de presión alta igual, hipertensión, enfermedad renal crónica o litiasis renal. En caso de las grasas saturadas y grasas trans, el consumo de los productos que contengan este sello nos puede derivar en la placa de grasa en nuestras arterias, que es conocida como aterosclerosis, nos puede llevar a obesidad, nos puede llevar a las enfermedades cardiovasculares, hígado graso y de igual manera colesterol alto. En el caso de los productos que tengan el sello de exceso de edulcorantes, nos puede llevar a la aparición de síndrome metabólico, diabetes, obesidad, cáncer, cambios en el apetito y cambios en la microbiota intestinal. Por último, los productos que tengan el sello de exceso de cafeína nos puede acarrear apnea del sueño, o sea que podamos presentar insomnio o un sueño de baja calidad en el cual no nos sintamos del todo descansados. Nos puede llevar a tener reflujo, hipertensión o taquicardia. Entonces, cuando veamos ya ahora estos sellos dentro de nuestros productos, vamos a tener noción de que su exceso de consumo nos puede llevar a la aparición de ciertas enfermedades, las enfermedades que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Ya vamos a poder hacer esa asociación. Es por eso muy importante la adición de estos sellos, porque nos va a llevar a que sepamos de mejor manera cómo cuidar nuestra salud. Esta modificación se hace a la NOM 51, que da especificaciones para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, y se pretende que con estos sellos frontales de advertencia se informe y oriente de mejor manera al consumidor, también de una manera más sencilla y rápida. ¿Okay? Evita mensajes engañosos, pues te está diciendo textualmente cuál es su exceso de ciertos ingredientes y bueno, ya sabemos relacionarnos con las enfermedades que nos puede acarrear, ¿no? Nos alerta sobre el contenido de los productos y facilita la elección, como habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, comparando 2 paquetes de galletas, nos facilita la elección de productos más saludables con respecto a otros. El nuevo etiquetado frontal dice incluye información nutrimental complementaria, las leyendas estas precautorias y asimismo la utilización de estos nuevos sellos. Aquí tenemos en la imagen nada más 2 ejemplos de nuevos empaquetados con sus respectivos sellos. Entonces aquí ya los van a poder apreciar de mejor manera y seguramente los van a relacionar con algún producto que ustedes consumen de manera habitual que ya los incluye. En el producto de la derecha vemos cómo estos sellos ya están incluidos como que dentro de la impresión de lo que es el empaquetado. Y en el producto de la izquierda podemos ver que todavía esa impresa no estaba lista, entonces solo puso un sticker encima para cumplir. Pero todos deben de tener en su empaquetado ya impreso dichas leyendas que deba contener su producto. En este caso, por ejemplo, en el producto de la izquierda tenemos que contiene un exceso de calorías y un exceso de sodio. Tiene 2 sellos nada más. Entonces ya podemos asociar qué tipo de enfermedades nos puede acarrear el consumo de este producto. En el caso del producto de la derecha tenemos que tiene los sellos de alto en grasas saturadas, alto en azúcares y que tiene un contenido alto de grasas trans. Esta información nutrimental complementaria que tienen estos empaques, bueno, debe contener también la información acerca de los azúcares añadidos, de su cantidad de grasa y del sodio. También el valor de la energía y de la cantidad de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodios, según que cumplan o no con los perfiles nutrimentales establecidos. ¿A qué se refiere todo esto? Que tenemos, por ejemplo, en la pantalla y que no es necesario que nos aprendamos, pero que sepamos de dónde proviene cada sello, ¿no? Estamos hablando de que si el producto dice que contiene un exceso de calorías, entonces estamos hablando que el producto tiene una energía mayor a la que debería de tener o mayor a la permitida, mayor a la saludable por cada 100 gramos de ese producto. Cada 100 gramos de ese producto nos está hablando de que está dando más energía
de la que nos debería estar dando. Seguramente derivado de algún proceso de añadir ciertos ingredientes, como podemos ver en las opciones de la derecha, de azúcares, de grasas, etc. Por ejemplo, que tenga el empaque un exceso de azúcares, estamos hablando de que por cada 100 gramos del producto en sólido, por ejemplo, es igual o mayor al 10% de la energía total de este producto. Entonces estamos hablando de que tiene más azúcares de las permitidas, entonces le tienen que poner ese exceso de azúcares. Lo mismo va para las grasas saturadas, lo mismo va para las grasas trans, lo mismo va para el sodio. Estamos hablando de que el producto contiene dicho ingrediente en mayor cantidad a la permitida o en mayor cantidad a la que debería de ser saludable. Entonces se ve obligado por ley a ponerle ese etiquetado de advertencia de que tiene un exceso en alguno de esos ingredientes. Hablando ya en sí de los sellos, estamos hablando que son sellos negros, octagonales, que deben de ir en la parte superior derecha del producto, ¿okay? Que deben de ir dependiendo del tamaño del empaque, si les van a permitir o deben de poner todos sus sellos o solo les van a permitir poner cierto número de sellos. Por ejemplo, en el caso de los productos muy chicos, les van a poner un etiquetado que dice, como hasta abajo, dice un sello o 2 sellos o 3 sellos, dado que el empaque es muy chico. Pero entonces nosotros ya podemos luego investigar a qué se refiere o cuáles son esos sellos, ¿no? Esas advertencias que está poniendo el producto ya con más detenimiento. Hablamos que deben de ir en la parte superior derecha del producto exhibido. Si el producto tiene un contenido de edulcorantes o cafeína, ya habíamos visto hasta el principio que también debe de tener estos dos rectángulos, ya sea que contenga cafeína o que contenga edulcorantes, se debe de poner también estos dos rectángulos. Y dice, en caso de que el producto preenvasado tenga sellos, las leyendas deben de ir por debajo de los mismos. ¿Okay? O sea, estos dos rectángulos deben de ir abajito de los sellos en caso de que el producto lo contenga y sea necesario ponerlos. Dice requisitos obligatorios, ¿no? Estamos hablando de que los productos con uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias deben de retirar de sus etiquetas, en el caso de que los contengan, por ejemplo, personajes infantiles. Nos vamos a ir despidiendo de estas mascotas que están muchas veces, por ejemplo, en nuestros cereales favoritos. Ya no se van a permitir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, o elementos interactivos como juegos, para ya sea físicos dentro del empaque o para descargar de manera virtual. Automáticamente, ¿qué se refiere todo esto? Que si el producto que vamos a consumir, por ley le tienen que poner un etiquetado, un sello octagonal, automáticamente le tienen que retirar todos estos elementos, los personajes, los dibujos animados, las celebridades, los deportistas, los juegos que pudiera contener. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, sobre todo, por ejemplo, los niños, los van a persuadir a consumir ese alimento que por ley ya te está diciendo que no es del todo saludable. Entonces, no se va a permitir que se persuada a los niños a consumir alimentos que no les convienen. Por eso se están quitando todos estos elementos que a veces pueden ser que influyan mucho en la decisión de su consumo o no. A veces un niño a lo mejor le puede gustar mucho dado tigre, le gustan mucho los tigres, entonces ve que el empaque tiene un tigre y agarra el tigre porque le gusta el tigre. Sin embargo, está agarrando a lo mejor un producto que no le conviene o que no es saludable para su alimentación. Los avales, hay algunos avales de algunas organizaciones médicas, por ejemplo, que se los ponen a sus productos, dándoles a conocer como que el producto es recomendado o es saludable porque lo recomienda cierta asociación de médicos. Automáticamente estas asociaciones ya no van a poder dar su aval si el producto en cuestión tiene, aunque sea uno
de los sellos. Automáticamente, si el producto tiene algún sello, ya no van a poder dar el aval de que ese producto es en sí saludable. Dice la declaración nutrimental, ahora antes se hacía por porciones. ¿Qué significaba esto? Que dentro de determinada bolsa, dentro de determinada paquete, se encontraba 1, 2, 3, 4 porciones de dicho alimento. O sea que ese paquete se podría dividir en 2, 3 cantidades, 2, 3 porciones, y entonces cada porción te iba a desglosar cuánto de proteína tenía esa porción, cuánto de grasas, cuánto de hidratos de carbono, cuánto de fibra por porción. Y por ejemplo, si tenías 4 porciones, entonces esa porción la ibas a tener que multiplicar por 4. Y a veces se hacía un poquito complicado ese aspecto. Ahora se va a cambiar al aspecto de que te va a decir la declaración nutrimental su contenido de proteínas, de grasas, de azúcares por cada 100 gramos del producto. Por cada 100 gramos del producto nos va a decir, tiene, por ejemplo, 10 gramos de proteína cada 100 gramos, contiene 25 gramos de grasa, contiene 40 gramos de hidratos de carbono, y entonces ya se hace un poquito más sencilla esa comparación. Por 100 gramos tiene 40, 45 gramos de hidratos de carbono. Estoy comiendo prácticamente pura azúcar. Se hace un poquito más sencilla esa lectura de los elementos que tiene los alimentos procesados o empaquetados. La lista de ingredientes. La lista de ingredientes dice, los tipos de azúcares se deben de agrupar anteponiéndose la palabra azúcares añadidos, seguido de la lista entre paréntesis con las denominaciones específicas de todos los azúcares libres. Por ejemplo, harina de trigo, azúcares añadidos, y nos van a especificar qué tipo de azúcar. Azúcar, jarabe de maíz, fructosa, maltosa, miel, sal yodada, etc., etc. Esta lista de ingredientes prácticamente no sufre muchas modificaciones, lo podemos encontrar dentro de todos los productos, todos los ingredientes que contienen. Ahora, estamos viendo la comparación entre cómo se veía antes un producto y cómo se va a ver ahora. Justamente tenemos el ejemplo de un cereal donde antes apareció un tigre. Apareció un tigre, vemos que en dicho empaque no están los sellos, que dicha tabla nutrimental y la lista de ingredientes lo teníamos en cuanto a las porciones, y nos daba una guía diaria de alimentación que no era muy entendible. Entonces todo eso se retira, se cambia con el aspecto de la derecha. En el aspecto de la derecha, en la cajita de la derecha, podemos encontrar, por ejemplo, que ese producto va a tener, por ejemplo, 3 sellos y una leyenda. 3 sellos que nos habla de, por ejemplo, azúcares, calorías y sodios. La leyenda probablemente nos hable de edulcorantes. Los avales no hay, no pueden haber. La tabla nutrimental nos va a estar hablando acerca de su producto por cada 100 gramos. 100 gramos del producto, cuánta proteína va a tener, cuánto azúcar, cuánta grasa. La lista de ingredientes hablamos que se mantiene. Y bueno, es un gran cambio, ¿no? Estamos hablando de que el producto, si no es saludable, se vuelve un poquito menos llamativo, sobre todo para la población más pequeña, ¿no? Por ejemplo, para los niños, para evitar este consumo. ¿Cuáles van a ser los beneficios de este etiquetado? Tenemos que a corto plazo, la industria tiene que empezar a reducir tanto el tamaño de las porciones como la cantidad de ingredientes que no se recomiendan, ¿no? Vamos a ver que cada vez las empresas van a estar poniendo menos azúcares añadidos a sus productos, ¿no? Se van a intensificar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y control de enfermedades que afecten a la salud pública de México. Y se fomenta la alimentación consciente y se mejoran los hábitos alimentarios. Dado que el producto ya nos va a dar más información, vamos a poder hacer mejores elecciones. A largo plazo, se planea que toda este nuevo etiquetado recaiga o produzca ciertos nuevos hábitos de elecciones más correctas, y con eso se reduzca, por ejemplo, las tasas nacionales de los costos que nos da la obesidad en el país, ¿no? Por todas
las enfermedades que se conllevan alrededor de la obesidad. Al disminuir esto, bueno, pues vamos a tener menores costos en cuanto al aspecto de salud pública. Se va a monitorear constantemente los mecanismos publicitarios que favorezcan la compra de alimentos y bebidas ultraprocesados con ingredientes poco saludables o que no nos convienen. Y se va a incrementar la formulación de productos con mejores características para la salud de la población. Estamos hablando de que este nuevo etiquetado, si bien no se plantea que resuelva todo de la noche a la mañana, es un gran primer paso. Es un gran primer paso en este aspecto de mejorar la salud pública de nuestro país. Esperemos que con esto se conlleven a otros lineamientos, a otras políticas que se puedan aplicar en cuanto a la producción de alimentos industrializados y que mejore el aspecto de la salud pública. Sin más por el momento, me despido y les deseo un excelente día.